Mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la empresa Social Data Consulting. Ahora, estimados, les voy a pedir que por favor nos mantengamos conectados tan solo unos minutos más con el fin de que el resto de participantes se pueda integrar y así dar inicio a este masterclass. Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este masterclass de análisis de datos con Microsoft Excel. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la empresa Social Data Consulting, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, estimados, comentarles que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas al docente sobre el tema a desarrollar el día de hoy para que él gustosamente pueda ayudarlos. Comentarles que en este caso, como pueden ver en pantalla, nuestro docente a cargo de este masterclass es Anthony Cárdenas.
por lo que voy a compartir con ustedes un poco de su perfil profesional. Bien, nuestro profesor Anthony Cárdenas Aquino es técnico de la carrera profesional de computación e informática con más de 3 años de experiencia como docente en institutos superiores tecnológicos donde él ha laborado. Anthony es especialista en lenguajes tales como Visual.net, HTML, JavaScript. También es especialista en diseño de bases de datos relacionales y tecnologías como Laravel 7, Bootstrap, Git y GitHub. Anthony es expositor de seminarios y taller relacionado a tecnologías de la información. También programas ofimáticos y cursos de especialización, en este caso en la entidad EIGER. Bien, nuestro docente también desarrolló un sistema web para que los alumnos accedan a una biblioteca virtual en donde se ubicarían todos los temas desarrollados semana a semana según la programación. Participó un año en el área de TI en la corporación de Sesca, donde se encargó del mantenimiento de las bases de datos de la institución con el fin de agilizar respuestas de acuerdo a los requerimientos y dudas que se presentaban. Por último, comentarles que nuestro docente participó en el análisis y diseño lógico de base de datos del sistema de ASPAT para el desarrollo de una web y una aplicación móvil para las reservas de citas entre pacientes con tuberculosis y los médicos. Bien, estimados, sin más que decir, le doy pase a nuestro docente para que sí pueda dar inicio a este masterclass. Muchísimas gracias por su asistencia y buenas noches. Estimados, comentarles que el docente parece que presenta ciertos problemas con el audio, así que vamos a esperar tan solo unos minutos más, sí, por favor, para poder solucionar este percance. A ver, ahora sí, ¿se me puede escuchar? Sí, profesor, ahora sí. Ya, muchas gracias. Es un tema con el audio. Bueno, estaba saludando a los que se habían conectado. Bueno, vamos a dar un paso. A ver, buenas noches, Mario, Alejandro, Bao, Argenis, Conrado, Cristian, Daniel, David, Exxon, Edwin, Flor, Francia, Gastón, Eddie, Jairo, Javier, Jordi, Jorge, Marco, Pamela, Miguel, Patricio, Percival o Percy y Edith. Bueno, buenas noches a todos y gracias por haberse conectado. Bien, a ver. Claro, un saludo también para Colombia, Venezuela y a los que han mandado un mensaje. Bien, la charla de hoy día va a consistir les voy a compartir acá unos materiales y eso de ustedes lo van a descargar, ¿sí? Para que puedan trabajar. Bueno, el enlace es el siguiente, les voy a compartir acá en el chat y en un momento ustedes lo van a descargar. Por ahora no, solamente que voy a hacer acá una conexión, ¿sí? Para que ustedes puedan descargar. Bien, acá por ahora, ¿sí? Antes de entrar a la parte teórica, un momento, voy a tener que compartirles este archivo. Bien, ¿qué es lo que hay acá? Tenemos un libro de Excel y acá voy a tener que dirigirme a lo que es administrar de Power Pivot para usar
estos datos y acá vamos a tener que conectarnos a nuestro bueno, al servidor local. Sí, un momento. Y acá vamos a usar una base de datos muy popular llamado Norwin. Vamos a darle siguiente, siguiente. Mientras que termine la importación, ustedes van a poder ir descargando este material. Muy bien. Cerramos y va cargando. Cierro esto de acá, le doy en guardar. Así que el que vamos a usar para el día de hoy es este archivo, ¿sí? Es un nuevo documento de Excel, este de acá, en donde vamos a hacer ese análisis. Muy bien, entonces vamos a guardar esto un momento. A ver. Ya, ahora sí, por favor, acá tienen el enlace en donde están los materiales, ¿sí? Hay algunas bases de datos, algunos scripts para que ustedes también lo puedan usar. Hay algunos modelos también y eso está acá en el chat. Muy bien, en ese enlace ustedes van a dirigirse y ahí van a poder encontrar todo lo que es el material. También está el PPT, las diapositivas, para que puedan usarlo. Bien, ahora sí arrancamos con la parte teórica. Bueno, el análisis de datos con Microsoft Excel. Existen muchas herramientas que sirven para este tipo de análisis de datos. Pero claro, vamos a usar Excel como herramienta básica y herramienta también que puede integrar otro tipo de tecnologías como por ejemplo o complementos como Power Pivot o Power Query o Power Mat para este tipo de análisis de datos también. Excel entonces vamos a usarlo como herramienta para poder solucionar este tipo de problemas que es el manejo de información. Pero bueno, vamos a iniciar también con lo que pasó el día de hoy. Bueno, no sé, a los que somos de Perú nos llegó un mensaje, ¿verdad? Esto del MTC envió mensajes a celulares para probar el sistema de alerta temprana de desastres. Algo que están haciendo ahí con este tipo de aplicación es una forma de cómo es que ya la información estamos manejándola a través de dispositivos digitales y también entidades nos alertan a nosotros o nos mandan este tipo de notificaciones. ¿Qué es lo que hay? Para hacer el análisis de datos tenemos que ver qué es lo que sucede, claro, en el mundo actual, en el mundo donde vivimos. ¿Por qué? Porque ahí se maneja todo este tipo de información. ¿Por qué es importante esto del análisis de datos o el tratamiento de la información o también conocido como modelamiento de la información? Porque recae en que digamos, si yo quiero analizar algo, quiero estudiar algo, quiero transmitir o quiero transformar también lo que sería todos los datos o toda esa información que está por ahí en hojas de cálculo, puede estar en un cuaderno, puede estar también en algún tipo de libro. Yo quisiera, ¿cómo puedo solucionar ese tipo de problemas? Podría hacerlo mediante algún tipo de herramienta. La importancia, por ejemplo, acá dice que nos permite realizar cualquier tipo de cálculo matemático mediante este tipo de herramientas conocido como Excel. La herramienta de Excel no es la única que sirve para el análisis de datos, también existen otras tecnologías, como por ejemplo Power BI, Excel, claro, Python, programación en R para el análisis estadístico y también SAS. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las bases teóricas, de ahí vamos a hacer un ejercicio práctico. En la base teórica nos va a servir tanto para Power BI, en Python también y también, claro, para programación en R. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías comparten las mismas bases. ¿Cuáles son esas bases? Entender qué son los datos, entender qué es la información y cómo es que uno empieza a hacer ese estudio. Así que mediante este tipo de teoría vamos a entender este tipo de tecnologías después. Bueno, acá vamos a tener una breve introducción de qué se trata todo esto también.
Cuando alguien va a aprender a hacer ese tipo de análisis o estudio de información, nos damos cuenta que hay diferentes carreras profesionales que están involucradas en ellas. Hay algunos que se dedican a lo que es administración, otros que trabajan de manera independiente, o docentes, contadores, ¿verdad? Y claro, analistas financieros o también gerente de proyectos. Hay muchas carreras que están involucradas en Excel, porque claro, tenemos que conocer este tipo de herramienta ofimática para manejar ese tipo de cosas. Ahora sí, el análisis de datos. ¿En qué consiste el análisis de datos? Por una parte tengo datos, por otra parte tengo análisis. El análisis de datos dice que es un proceso de manipular datos. Quiere decir que vamos a usar datos, vamos a tener conocimiento de ellos, vamos a tener que limpiarlos, vamos a tener que ordenarlos con el objetivo de transformar datos en conocimiento. Para analizar datos tenemos que entender algo muy importante, que es el estudio de algo llamado el modelo de datos en un ejemplo, pero también puede ser para otro tipo de modelos de datos. Cuando nosotros vamos a analizar datos, primero tenemos que manipular esos datos, tenemos que entender cómo han sido construidos. En un ejemplo, digamos, si yo sé preparar tal platillo, entonces si yo lo sé hacer, sé qué ingredientes tiene, cuál ha sido el procedimiento para la cocción de estos ingredientes y también cuál es el tipo de sazón que tiene, ¿verdad? Cuando preparamos algo. Entonces, si yo quiero entrar a analizar datos, tengo que saber cómo han sido guardados, cómo han sido ordenados y en qué plataforma está almacenado. ¿Sí? Entonces, para hacer ese proceso tengo que saber en dónde está, cómo está relacionado uno con otro y también la importancia y después, claro, si hay algún error que alguien tuvo al momento de hacer o la organización que usó para tratar estos datos. Y eso lo hago limpiando estos datos. Así que en eso consiste el análisis de datos. Hay datos y yo tengo que simplemente usar este tipo de herramientas, como por ejemplo aquí en Excel tenemos Power Pivot, uno de ellos, y también hay otros, pero ese es el que vamos a usar el día de hoy. Ahora sí, ¿por qué es importante aplicar un análisis de datos? Porque claro, de esta forma vamos a poder responder, por ejemplo, qué se vendió, cuándo se vendió, se utilizó lo que se compró realmente o cuál es la situación actual. Y responder un montón de preguntas. Esas preguntas nosotros la conocemos como, por ejemplo, consultas cuando hacemos a un origen de datos. Hay un origen de datos que es el lugar donde se almacena. Entonces, si yo quiero saber o responder preguntas, lo que básicamente estoy haciendo es consultas. ¿Mm? Así que para responder esas preguntas hacemos mediante eso. Ahora sí, ¿por dónde empezar? Si yo quiero analizar datos, ¿por dónde empiezo? Bueno, para esto tengo que estudiar o ver básicamente la diferencia entre datos e información, ya que si yo voy a analizar datos, debo de entender la diferencia entre dato e información. Así que la diferencia ahí sería en que ya la información sería ese conjunto de datos que están organizados y que me transmite un conocimiento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá un conjunto de datos que no están ordenados realmente, simplemente son datos. Pero si esos datos están ordenados, tienen un sentido, quiere decir que voy a obtener algún tipo de información y posteriormente voy a adquirir conocimiento. Así que cuando tenemos varios datos, vamos a tener que ordenarlos y una vez ordenado voy a obtener eso. ¿Cómo se organizan los datos? ¿Cómo hace el ordenador o también las aplicaciones para organizar los datos? Tecnologías como SQL Server, tecnologías, claro, o herramientas como Excel, o herramientas como, o tecnologías como Power BI, por ejemplo, este tipo de aplicaciones que sirven para este tipo de tratamiento de información o análisis, usan los tipos de datos. Los tipos de datos son la forma de cómo se clasifican los datos que uno va a ingresar o manipular. Si yo tengo, por ejemplo, en una entidad llamado, por ejemplo, ventas, ahí voy a saber la fecha de tal venta o la fecha
en la que, por ejemplo, hay un cambio, o también si hay algún dato numérico relacionado a tal venta, voy a saber realmente de qué se trata ese dato. Tenemos un montón de datos. Si yo no puedo clasificar los datos mediante los tipos de datos en una tecnología, no voy a poder después aplicar algún tipo de operación. Digamos que tengo las ventas de abril, tengo las ventas de mayo, quiero tener un total, tengo que realmente saber que los datos que están ahí pertenecen a un tipo de dato, por ejemplo, numérico o entero. De esta forma, los programas, o estos programas como por ejemplo, como ya dije, Power BI o Excel, lo que hace es clasificar los datos. ¿Y cómo los clasifica? Mediante los tipos de datos. Tenemos datos o tipos de datos numéricos, texto, lógico, de fecha y hora, y también algunas fórmulas que podemos usar ahí. Más adelante vamos a ver el uso de fórmulas o campos calculados cuando tratamos también unos datos. ¿Qué más hace o usan las tecnologías para manipular y organizar ahora los datos? Ya sabemos que lo clasifica mediante los tipos de datos, pero también existen herramientas, y no es la única, como por ejemplo una tabla. Existen también otro tipo de formas de cómo organizar, o mejor dicho, estructurar datos. ¿Cómo se organizan o se estructuran los datos? Mediante, por ejemplo, una tabla, puede ser, también puede ser algún tipo de otro formato. Por ejemplo, acá voy a ir directamente a Excel y entender que si yo quiero obtener datos desde una fuente externa, me voy a la ficha datos y acá tengo un montón de opciones. Puedo obtener datos desde un archivo de CSV, puedo tener de un archivo XML, de un archivo JSON. Todo esto básicamente son archivos que lo que hacen es organizar datos. Por ejemplo, de un archivo de JSON sirve para estructurar o también organizar datos. Así que la tabla es la herramienta, claro, más conocida y básica que sirve también para esto. Así que las herramientas que vamos a usar, en este caso Power Pivot obviamente maneja eso, maneja una tabla en donde vamos a poder ver ese listado de datos. Ahora la pregunta es, ¿cómo debería de crear una tabla para cualquier tipo de negocio? ¿Cómo hago una tabla si estoy en un negocio de una bodega, de una tienda, de un hotel? Tengo, por ejemplo, un negocio de venta de comida. ¿Cómo creo mis tablas? Empiezo a crear o almacenar mi información que tengo de todo este negocio en mis tablas. Bueno, para eso vamos a tener que ver el concepto de cómo crear un modelo de datos más adelante. Pero vamos a continuar que acá Excel para ese tipo de tratamiento también o manejo de datos usamos algún tipo de función. Excel tiene un montón de funciones y de hecho cada vez se actualiza y saca nuevas funciones. En la parte, por ejemplo, de acá de la ficha fórmulas tenemos algunas funciones y uno de ellos ahora que ha sacado es este, por ejemplo, de web, servicio web, que es un tipo de función para obtener datos de una URL. Por ejemplo, podemos hacer peticiones mediante una aplicación o mediante una API REST y consumir tales datos y obtenerlos acá en Excel. ¿Sí? Tecnologías web que lo que hacen es proveer datos, nosotros los podemos obtener a través, por ejemplo, con esta función. Pero claro, también están las funciones típicas, ¿no? de Excel, las lógicas, de texto, fecha y hora, todo esto para simplemente manejar este tipo de datos. Ahora, ¿cómo se obtienen los datos? ¿Cómo es que alguien como un usuario puede colocar datos en un lugar? Bueno, se obtienen a través de este tipo de herramientas. Aplicaciones web o web apps, aplicaciones de escritorio o también aplicaciones móviles. Claro, este tipo de herramientas lo que hacen es crear o diseñar a través de mediante una interfaz gráfica, lo que hace simplemente es recopila datos a través de un formulario. Y esto en un concepto sería el sistema de información. El sistema de información sería entonces también la herramienta que sirve para eso, para manejar
o permite el ingreso de datos, luego simplemente los procesa y después nos entrega ese tipo de información, o en otras palabras, datos procesados. Pero bien, entonces ya sé cómo se obtienen, pero ahora, ¿en dónde se almacenan? Hay múltiples formas de cómo guardar datos, ¿sí? El que vamos a ver el día de hoy es mediante una base de datos relacional que es la más conocida, ¿sí? Pero también hay otro tipo de herramientas que sirven también para eso. Acá, por ejemplo, estamos viendo simplemente sistemas de gestión de bases de datos que lo que hacen es cumplir con una serie de reglas o normas que lo que hacen es decir, este dato que tú estás almacenando acá tiene que cumplir con una serie de reglas. Primero, tienes que identificar qué tipo de dato es, qué tipo de dato estás guardando o almacenando aquí. También, si vas a guardar muchos datos, al final eso se convierte en un registro o una fila y eso de ahí tú lo tienes que identificar mediante un código. ¿Para qué? Mediante un código, porque de esa forma tú vas a poder acceder después en un futuro rápidamente. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de gestión de base de datos? ¿Sí? Las ventajas es que acá, por ejemplo, la parte de escritura para que tú almacenes bastantes datos va a ser mucho más práctica. Pero en cuanto a la lectura, va a ser un poco más complicada. Se puede hacer siempre en cuando el manejo de datos que manejes ahí o uses sea no tan elevado. Pero para escritura es muy bueno. Y claro, tenemos aplicaciones como Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o MariaDB. En la parte del curso vemos ese tipo de conexiones a Oracle, a MySQL, MariaDB y a Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server nos sirve entonces para usarlo como un programa para poder crear nuestras bases de datos relacionales donde van a estar almacenados todos nuestros datos cumpliendo esa serie de normas o reglas. ¿Sí? En cuanto a MySQL, por ejemplo, es más que todo orientado, o MariaDB, son orientados más que todo al mundo web. Solamente esa parte. Y eso, ¿para qué nos sirve a nosotros? Entender lo de SQL Server, lo de Oracle, lo de MySQL o MariaDB. Porque al final nosotros en Excel vamos a tener que emplear algo llamado los orígenes de datos. Los orígenes de datos es cuando yo me dirijo acá a la aplicación de Excel, me voy a la ficha datos y yo quiero obtener datos. Todo esto básicamente son los orígenes de datos de donde yo voy a obtener estos datos que quiero analizar posteriormente. Entonces tengo que entender que la base de datos relacional que yo voy a crear va a ser parte de un origen de datos que yo voy a emplear para mi herramienta ofimática de Excel. En Excel yo quiero obtener datos. Lo hago de un sistema de gestión de base de datos conectándome a SQL Server. Me conecto a SQL Server sería mi origen de datos. También me puedo conectar de un archivo JSON, XML de texto, mediante la web también, o mediante una conexión tipo DBC, que básicamente son drivers que yo utilizo como mediadores para conectarme a diferentes bases de datos. Bien, entonces ya más o menos voy entendiendo que hay datos que cumplen una serie de reglas en los programas tales que ahí se van a almacenar. Con Excel lo que voy a hacer es conectarme a esos lugares y luego simplemente hacer ese tipo de reportes o informes. Pero claro, la idea es también entender cómo es que yo empiezo a hacer un correcto análisis. Porque yo puedo hacer gráficos, puedo hacer tablas dinámicas y al final no entiendo qué en realidad estoy haciendo, simplemente estoy mostrando datos y ya. Pero realmente ¿qué está respondiendo eso? Bueno, para eso es necesario entender los modelos de datos. Y para entender los modelos de datos, eso parte de un concepto llamado bases de datos relacionales. Y hay relacionales y también están las no relacionales, por ejemplo. Por ahora vamos a ver las relacionales.
Las relacionales serían entonces este tipo de banco de datos donde se almacenan todos estos datos y de alguna forma estos datos tienen una forma o una manera, mejor dicho, de cómo se almacenan o se guardan. Dice que una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto. Quiere decir que esos datos tienen una relación entre uno y otro. Dice que son almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Cómo crear una base de datos? ¿Cómo es que se hace para cualquier negocio? También nos dice que es un conjunto de tablas relacionadas, ya que ahí lo que usamos es el principio de entidades para identificar después para cada tabla. Bueno, entonces quiero crear mi base de datos. ¿Por qué? Porque si yo me dirijo acá, por ejemplo, a lo que es Excel, les he compartido ahí un enlace, así que por ahora, por ejemplo, a ver, les vuelvo a compartir para que se puedan dirigir ahí. Y una vez acá en la web, nos vamos acá en la parte de código y acá donde dice descargar como zip. Sí, ahí van a tener todos los materiales. Descargamos como zip y vamos a tener todo eso en un archivo comprimido. Lo descargamos y ahí vamos a entrar a este tipo de herramienta de acá a este Excel. Ahí dice nuevo Microsoft Excel. Eso está dentro de una carpeta llamado Dashboards. Y acá, por ejemplo, vamos a darle doble clic. Y en esta parte me voy a dirigir a lo que sería, si no tengo habilitado Power Pivot, bueno, voy a tener que habilitarlo. En opciones. Luego en complementos. En la parte de complementos con. Y simplemente elegir Power Pivot. Y aceptar. Bueno, ¿qué es lo que hay acá? Lo que hay acá sería entonces esta aplicación que nos sirve para eso, para ese tipo de análisis. Pero ¿cómo empezamos a analizar algo? Estudiando el modelo. Si sabemos o entendemos cómo está diseñado el modelo, es fácil para poder hacer cualquier tipo de análisis. Eso se ve en la parte de vista de diagrama. En la vista de diagrama vemos entonces acá todas estas entidades que están relacionadas, ¿sí? Y usa ese principio de relación entre uno y otro para poder después organizar los datos. ¿Cómo es que nace todo esto? Esto nace gracias a lo que serían los modelos de datos. ¿Qué es el modelo de datos? Un modelo de datos es una forma de cómo representar datos, pero de manera lógica. En otras palabras, dice que definen cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. ¿Qué significa la estructura lógica? Si me estás hablando de una base de datos, yo primero tengo que saber cómo ha sido diseñado. Muéstrame tal plano de cómo has construido tu base de datos. Una vez que yo entienda cómo está diseñado tal base de datos, fácilmente puedo hacer cualquier tipo de análisis. Entonces, para eso hay que entender el modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? De manera así detallada para poder entender. ¿Por qué? Porque en Google, si colocamos, por ejemplo, modelos de datos, va a salir un montón de diagramas. Y no todos los diagramas son lo mismo. Hay diferentes tipos de modelos a tener en cuenta. Esto de acá será un tipo de modelo, pero yo puedo ver en Google quizás otro tipo de modelo y al final no sé por dónde empezar. ¿Cómo es que yo empiezo a diseñar una correcta base de datos o diseñando un correcto modelo de datos? Para esto tengo que entender que existen principalmente tres modelos. Hay uno que es el conceptual, hay uno que es el lógico y hay otro que es el físico. El conceptual es básicamente el uso o la representación de las entidades que forman parte de un sistema. Por ejemplo, tenemos
un sistema de restaurante. Bueno, en un restaurante, ¿qué entidades o sustantivos hay? Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, para entender realmente cómo es que esas entidades están relacionadas. ¿Y por qué tengo que entender eso? Porque de esa forma se organizan los datos. ¿Cómo guardar todos los datos para un restaurante? Lo voy a hacer mediante, primero, identificando cuáles son las entidades para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un modelo de datos conceptual que es simplemente la representación de las entidades o sustantivos de un sistema. Y también se incluye, por ejemplo, la relación. Lo que estamos viendo acá es un tipo de relación y sí, estos son conceptos de bases de datos relacionales, pero ¿por qué tengo que ver todo esto? Es que si realmente quiero hacer un correcto análisis, tengo que entender el uso de las relaciones. Si no, al final voy a hacer un reporte y al fin y no voy a saber realmente qué estamos haciendo. Entonces, tengo que entender esto. Las relaciones acá, por ejemplo, vamos a ver que lo que hacen es, indican, claro, el tipo de dependencia que hay con unas entidades y otras. Por ejemplo, acá me está diciendo que un alumno, ¿verdad? La simbología puede tener o ninguna o varias matrículas. En el modelo de datos conceptual solamente se representa esto. Así que si en Google me dirijo y coloco exactamente modelo de datos conceptual, voy a poder identificar si ese diagrama realmente, o modelo, porque es lo mismo, modelo, diagrama, realmente es un modelo de datos conceptual o no lo es. Vamos a ver otro, el modelo de datos lógico. Este modelo de datos nos dice que hay más descripción sobre él, como por ejemplo, describe el mayor detalle posible. Hay entidades y también hay relaciones. Se especifican los atributos para cada entidad. Bueno, las entidades ya sabemos que son aquellos sustantivos que forman parte de un sistema. Si estamos hablando de atributos, nos estamos refiriendo a qué datos tú quieres obtener de cada entidad. Los atributos son datos. Así que, por ejemplo, si estábamos hablando de un alumno, ¿cuáles serán sus atributos? ¿Qué datos quieres guardar de ese alumno? Yo quiero guardar de ese alumno, bueno, su nombre, apellidos, su fecha de nacimiento, su documento de identidad. Entonces, yo tengo que saber realmente que acá no uso atributos, pero en el lógico ya empleo lo que son atributos. ¿Y cómo quedaría? De la siguiente manera, ya hay entidades o rectángulos, como estamos viendo, hay relaciones, ¿verdad? En la simbología acá, y claro, también hay lo que serían los datos o atributos para cada uno de ellos, también hay llaves primarias o llaves secundarias. ¿En dónde recae la importancia de usar llaves primarias o secundarias? Porque de esa forma yo puedo entender acá, si yo quisiera establecer una nueva relación, lo puedo hacer. Por ejemplo, en esta parte de diseñar tengo cómo crear una relación, puedo administrar relaciones. Si yo le doy clic acá, estoy en Power Pivot, entiendo que acá hay relaciones y hay algo que me habla, por ejemplo, sobre cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? En libros también hay este conocimiento, pero claro, usan diferentes términos. Algunos lo llaman cardinalidad, otros lo llaman multiplicidad, dependiendo del diagrama, y otros lo llaman tipo de relación. Entonces, acá por ejemplo en Power Pivot lo llama o lo conoce como cardinalidad. La cardinalidad es la forma de cómo interactúa una entidad con otra. ¿Qué significa cómo interactúa? Significa cuál es el nivel de relación que hay entre una entidad y otra. En un ejemplo más sencillo, estábamos viendo acá que un alumno, ¿verdad? En la simbología puede tener o ninguna, 0 o 3 o varias matrículas. Acá, por ejemplo, vemos lo mismo para entender lo que es la cardinalidad. En cuanto a la cardinalidad, por ejemplo, acá nos está diciendo que tengo un libro, ¿verdad? Tengo una entidad llamado libro y acá veo una simbología,
de 3 patitas, veo acá también una patita más y eso indica, bueno, una relación de uno varios. Y acá me dice género 1, que quiere decir que básicamente un género puede estar asociado o puede tener o puede pertenecer también a uno o a varios libros. Es un ejemplo básico y también puedo leerlo al revés. Y al revés sería que yo puedo tener uno o varios libros y estos están asociados a un género. Sí, tanto al derecho y tanto al revés. Tengo que ver eso para poder simplemente después hacer un correcto análisis. Claro, en el curso vamos a ver ejercicios, vamos a ver todo el planteamiento de un problema desde cero. Pero es así. Acá, por ejemplo, en la parte de autor también lo mismo. Un autor puede hacer uno o varios libros, puede escribir uno o varios libros. Esto es solamente como un ejemplo. En la vida real incluso es más caótico, ya que hay varios tipos de relaciones. Tenemos relación de uno a uno, uno a muchos y de varios a varios. Pero por ahora estoy reconociendo los modelos. Y hay un modelo que solamente me muestra tal gráfico, tales entidades, tal relación. En el lógico ya se especifica entidades como tales, la relación también, pero hay atributos o datos de cada uno de ellos, del género, nombre, su código de género, que es su llave primaria. También hay llaves secundarias. ¿Cómo es que se relaciona una entidad con otra, por ejemplo? Y este principio se aplica acá. Es lo mismo, solamente que el tipo de modelo es diferente. Acá, por ejemplo, es un modelo relacional, ¿no? Y acá, ¿cómo se llama? Bueno, esto se conoce como diagrama entidad-relación. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, veo que hay un código de género que está acá también. ¿Por qué se repite? Bueno, se repite porque de esta forma establezco una relación. ¿Cómo establecer una relación entre dos personas? Bueno, a través del amor, ¿no? Y acá en tablas o entidades, a través de un atributo común. El atributo es código de género que está aquí y código de género que también está acá. ¿Y cómo se logra esto? Se logra a través de que una llave primaria migra o viaja a una llave, a otra entidad, perdón. Y al migrar una llave de acá, al pasar acá, se le conoce como llave foránea. De ahí nace su nombre. Llave primaria, llave foránea. Llave primaria también se conoce como llave secundaria. Esto realmente está acá también. Sí, cuando yo quiero relacionar, por ejemplo, lo que al final yo enlazo o uno son las llaves. Por ejemplo, acá dice ID pedido, es un código de pedido, es una llave primaria que se enlaza a una tabla llamado pedidos con ID pedido. Si se fijan, la tabla es diferente. Acá es detalle de pedido, acá es pedido. Estoy enlazando dos tablas. Y acá también me dice sobre ID pedido, pero acá también me repite ID pedido. ¿Por qué me repite? Porque el nombre, en una de las reglas o normas para la construcción de bases de datos relacionales, es que lo ideal sería que tenga el mismo nombre, pero acá, por ejemplo, sería una llave primaria y acá es una llave secundaria. ¿Cómo identificar si es una llave primaria o secundaria? Bueno, eso se logra. Si es para bases de datos relacionales, sí, a través de las llaves. Hay forma, hay también, a ver, he estado también en un negocio donde no usaban ese tipo de restricción de que no tengan el mismo campo, que no sea el mismo campo. Pero puede haber problemas en cuanto después a las consultas, ya que cuando nosotros hacemos preguntas, ¿verdad? Y queremos obtener tal respuesta, va a consumir algo. Y ese consumo se va a ver reflejado si yo uso un campo en común o no lo uso. ¿Sí? Eso se va a ver en el rendimiento después. ¿Y eso dónde está eso? Bueno, eso está en las reglas, normas.
Entonces, acá, por ejemplo, lo mismo pasa, ¿no? Tengo, por ejemplo, pedido, tengo el ID cliente, es una llave. Y acá, el ID cliente, pero para la tabla clientes. Quiere decir que estamos relacionando acá pedidos con clientes y a través del ID cliente yo estoy haciendo esa comunicación. O está así. Acá, claro, yo puedo eliminar relaciones o puedo modificar incluso. Claro que se puede hacer. Pero sí, es importante que tenga el mismo tipo de dato. El nombre, lo ideal sería que sea el mismo, aunque hay otros que le ponen el nombre de la tabla seguido del nombre del campo. ¿Sí? El nombre puede ser distinto en realidad, pero eso sí que el tipo de datos sea el mismo. Muy bien, entonces pasamos ahora sí al físico. En cuanto al físico, por ejemplo, ya la diferencia recae en que no solamente se hace la relación, llave primaria es llave secundaria, sino que hay lo que sería los tipos de datos. Porque es más fácil la lectura al final del código, si estamos haciendo código SQL. Es verdad, ahí Juan José. Entonces, acá el modelo de datos físicos, si se dan cuenta, la diferencia es que hay un tipo de dato. Acá estábamos mediante un diagrama lógico, en donde nos da una idea de cómo está hecho la relación. Y acá, entonces, vemos ya también lo mismo, claro, solo que está el tipo de dato, también acá están las restricciones. Es importante ver ese tema de las restricciones. Sí, porque si quisiera crear, por ejemplo, un formulario mediante VBA en Excel, tendría que ver cómo está ahí o qué restricciones hay en cada columna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, alguien crea una entidad, una tabla al final con el nombre de empleado y tienes ahí el campo sexo. Yo puedo colocar la M o la F por ahora, ¿no? ¿Y qué pasa si ingreso un número? ¿Qué pasa si ingreso otra cosa? Entonces puedo tener algún tipo de problema. Todas esas cosas se ve ya en un modelo de datos físico, ya que ahí entiendo que al final los atributos que yo ya había aprendido, al final se transforman en una columna, las entidades vienen a ser las tablas, la relación que yo construya en el diagrama al final es una llave secundaria, el atributo principal, la llave primaria, y acá se definen los datos para cada columna, también se definen restricciones para cada columna. Por ejemplo, yo tengo una tabla o una entidad, ¿verdad? En donde yo solamente puedo almacenar algunos datos y tengo que cumplir con las reglas que me pide para almacenar tales datos ahí. No puedo poner, por ejemplo, para un campo de nombres, poner números. No, no puede haber eso. Entonces, eso se valida ¿dónde? En el modelo de datos físico. Todo se hace acá. La parte de la programación se hace acá. En el lógico simplemente se analiza cómo va a ser diseñado, va a ser desarrollado posteriormente acá. Entonces, ya entendí que el modelo de datos físico es así, el lógico también. Entonces, acá lo que yo tengo es un modelo de datos también, pero es un modelo de datos, si me doy cuenta, al final es, bueno, lógico, lo que estoy viendo por ahora. Porque acá no tengo los tipos de datos, pero esos tipos de datos ya lo voy a ver en la parte práctica cuando haga un cálculo, ¿verdad? Cuando haga un campo calculado, ahí sí. Por ahora no. Entonces, ¿cómo crear mi primer modelo de datos relacional? Para esto, uso un concepto llamado normalización. Y acá tenemos primera, segunda, tercera regla formal. Son normas que debo de entender porque acá al final yo voy a hacer consultas. Vamos a hacer uno. Nos vamos acá, por ejemplo, en la parte de diseñar tenemos esto, vamos a la parte de inicio y quiero crear una tabla dinámica, ¿verdad? La tabla dinámica es una forma de representar datos mediante de forma interactiva para poder
mostrar eso o analizar datos. Y acá voy a decirle en esta hoja de cálculo, ¿verdad? Y por ejemplo, acá voy a mostrar, a ver un momento. Quiero hacer una lista tal como está acá en el... Les he compartido esto, hay un archivo llamado Norwin donde ya hay un tablero. ¿Sí? Ven acá este modelo. Y bueno, acá por ejemplo tenemos las ventas por mes. En cuanto a las ventas por mes, yo tengo que ver, bueno, qué entidades están involucradas para obtener las ventas por mes. Para eso, bueno, acá como ya está hecho, fácilmente puedo darle y mostrar lista de campos de esta forma. Pero si yo quiero hacerlo desde cero, tengo que ver el modelo. Y para eso me voy a dirigir acá. Y si yo quiero obtener las ventas, ¿dice ventas? Ya, bueno, ventas por mes. Eso voy a darme cuenta que está relacionado con una entidad llamada pedido, porque acá tengo categorías, productos, proveedores, detalle de pedido. Tengo empleados, tengo empleado territorio, territorio todo relacionado al empleado. Tengo regiones, tengo clientes, tengo compañías de envío. Bueno, acá la entidad que me habla sobre ventas, la que está aquí usada o es usada es pedidos. Tengo detalle de pedido y tengo que ver qué columnas tiene detalle de pedido. Tengo que ver qué columnas tiene pedidos. ¿Por qué? Porque obviamente no he construido esta base de datos desde cero. Así que lo primero queda en eso, queda conocer los campos o columnas o atributos, ¿verdad? Entonces, acá tengo pedidos, tengo el código de pedido, tengo el tipo de relación, acá un asterisco representa varios, acá uno, tengo el detalle de pedido donde está la cantidad, el descuento del precio unitario, y claro, entonces sé más o menos, por ende que ya a los productos acá, cuando ha habido una venta o un pedido, acá está la cantidad que uno pone. ¿Cuántos productos? Bueno, acá está la cantidad. Al final eso tengo que sumar. Acá también tengo un descuento, tengo un precio unitario, así que si yo quisiera ver esto por mes, voy a usar una fecha. Bueno, ¿qué fecha es acá? Obviamente la fecha de pedido. Puede ser, si me pide por fecha de entrega, también lo puedo colocar, o fecha de envío. Bueno, voy a usar fecha de pedido. La entidad pedido. Tengo también acá, por ejemplo, detalle de pedido y productos. Bueno, vamos a hacer eso. Acá estoy aquí. Busco pedido. Y el pedido lo coloco en valores. ¿Por qué? Porque quiero al final realizar algún tipo de recuento. Tengo la cantidad de pedidos totales. Ahora yo quiero saber eso por mes. Entonces para eso voy a usar fecha de pedido, lo arrastro a filas. Y claro, ahí me sale por años. Elimino lo que es años. Elimino lo que sería fecha de pedido trimestre. Y fecha de pedido lo quito y me quedo simplemente con mes. Ahí tengo, bueno, por cada mes tengo algo así. ¿Sí? Tengo por cada mes. Entonces, acá en el anterior, lo veo representado eso no así, sino en un tipo de gráfico. Bueno, entonces para eso tengo que crear un gráfico, nada más analizar gráfico dinámico, uso cualquier gráfico. Por ahora, lo pongo así y ya. Si quiero presentar otra forma, también, bueno, gráfico, acá tabla, analizar tabla, gráfico dinámico, puedo emplear uno tipo circular o tipo anillo. Y acá en el diseño, bueno, rápidamente puedo elegir uno, creo que me aparezca, digamos, por porcentaje, si quisiera. Bueno, eso rápidamente lo encuentro acá, pero también está en la etiqueta de datos. Sí, acá también yo puedo agregar porcentaje o puedo agregar el valor, cosas o detalles así. Bueno, eso es parte de los gráficos, pero la idea es que acá se puede hacer eso. Se puede hacer a partir de eso. Estoy haciendo simplemente de una tabla, de una entidad llamado pedidos, nada más. No hay tanto.
que complicarme. Pero, ¿qué pasa si quiero saber ahora, por ejemplo, algo que tenga que ver con los productos y detalles de pedidos? O sea, podría saber ahí qué productos han sido o la cantidad de productos vendidos, ¿sí? En cada pedido. Bueno, para esto estoy involucrando a una entidad, otra entidad y otra entidad. Si yo quisiera hacer esto, voy a tener que usar a detalle de pedido como intermedio. No puedo hacer una consulta, por ejemplo, para productos y de frente ver con qué pedido está relacionado. ¿Por qué? Porque me va a lanzar un error. Así que vamos a ver eso. Vámonos acá. En ¿dónde sería? Estoy acá. Bueno, más abajo lo coloco. Y voy a tener que crear acá más o menos. Y uso productos por un lado. Pongo los nombres de productos. Pongo también lo que sería los pedidos. Y bueno, pedido se me ocurre colocarlo acá. Y tengo un problema, tengo un error. En amarillo dice, puede que se necesite una relación entre ellas. Porque claro, acá Excel o la herramienta de la tabla dinámica no reconoce directamente la relación que hay entre pedidos y productos. ¿Y por qué estoy haciendo esto a propósito? Bueno, porque queremos saber acá, según el modelo, quiero saber cuáles han sido los productos o la cantidad de productos por pedidos, ¿verdad? Lo puedo hacer así o al revés también. Y para eso tengo que usar sí o sí el detalle de pedido. Pero ¿por qué es que nace este principio? ¿Por qué debería usar ahí a detalle de pedido como intermedio para que comunique a productos y pedidos para hacer mi consulta? Porque de esta forma yo puedo enlazar a través de las llaves de ID pedido con pedidos y puedo comunicar a productos con ID producto. Vamos a verlo acá en la parte teórica, porque eso nace o está dentro de la normalización. ¿Cómo crear mi primer modelo de datos relacional? Hay varias formas normales. Vamos a ver de acá la primera hasta la tercera forma normal en un ejemplo algo práctico. Entendemos que hay dos tipos de dependencias, hay funcional y funcional transitiva, y la relación que estamos viendo acá es dependencia o también relación, es una relación transitiva, por ejemplo, entre productos y pedido. Para que producto se comunique con pedido, nos damos cuenta que lo hace a través de detalle de pedido. Y ahí nace un concepto llamado dependencia funcional transitiva. Yo sabiendo este concepto, voy a poder hacer una consulta entre tres tablas, ¿verdad? Y si quisiera mostrar detalles de pedido, lo puedo hacer. Pero la idea es que de alguna forma esté presente, porque lo puedo ocultar después. Entonces vamos a ver acá eso. La dependencia funcional nada más es lo que ya habíamos visto en los diagramas. Por ejemplo, para obtener los datos de una persona, lo podemos hacer mediante su número de identificación del país o el DNI. Entonces, tanto mi nombre, tanto mi fecha de nacimiento, apellido paterno, materno, se identifican a través de mi DNI. Quiere decir que el DNI es usado como aquel campo o dato también para poder representar a los demás datos. Mediante el DNI, mediante ese código, yo puedo representar a los demás datos. Quiere decir que si hacen, por ejemplo, no sé, digamos, a ver cómo podría decirlo. Se para el policía y nos pide documentación. Entonces, tenemos que entregar nuestro DNI y a través del DNI hace una consulta a su aplicación mediante una conexión a un sistema y ya obtienen nuestros datos. Si tenemos algún tipo de problemas con la policía, ¿no? Algo así. Todo eso se logra a través entonces de una dependencia funcional. Acá, nombre y sexo dependen funcionalmente de código de empleado. Fecha, código de empleado y código de cliente dependen funcionalmente del código de boleta de venta. Eso es la dependencia funcional, es una relación directa.
entre los atributos y también podemos verlo acá entre empleado y boleta de venta. Ahí nos damos cuenta que boleta de venta depende funcionalmente de empleado. Vamos a ver otro tipo de relación también o dependencia. Acá vemos un ejemplo. En tabla sería algo así. Tengo empleado, tengo boleta de venta, tengo la venta número 1 que está relacionado con un empleado número 1 que es Juan. La venta número 2, ¿quién lo hizo? Lo hizo Juan. Y la venta tercera lo hizo Pedro, porque Pedro tiene el código 02. Este principio sería la dependencia funcional. Así que nos va a servir para eso, bueno, para entender después cómo hacer acá ese tipo de consulta. La dependencia funcional transitiva es lo que ya les dije, ¿no? Que es usar ahí una entidad intermedia. Por ejemplo, acá empleado para que pueda obtener yo una respuesta a través de una consulta, tengo que usar a boleta de venta como intermedio. Se le llama también como tabla transitiva o entidad transitiva por ese concepto. También se le conoce como tabla puente. Hay varias formas de cómo, bueno, lo denomina. Tabla puente, tabla transitiva, entidad también. Así que si queremos hacer entonces, por ejemplo acá, ¿cuál es la cantidad de clientes que ha atendido cada empleado? Tengo que usar empleado, boleta de venta y cliente. ¿Por qué? Porque en boleta de venta se guarda o se almacena, está todo ahí de lo que sería la cantidad de clientes a través de una consulta de agrupación para cada empleado. En un ejemplo más básico sería lo de cuando estoy en Facebook y ahí tengo una lista de amigos que todavía no son mis amigos, es una lista de sugeridos, aparece ahí. Y esa lista sería aquellas personas que comparten conmigo una relación transitiva a través de un amigo en común. No los conocemos, sino que a través de un amigo en común podemos llegar a conocerlos. ¿Sí? Dependencia funcional transitiva, relación funcional transitiva, es eso, una relación por medio de un tercero. Así que ahora sí, veamos las formas normales. Entonces vamos a hacer acá algo práctico por ahora. Habíamos hablado sobre productos, pedidos, detalle de pedido. Entonces acá yo podría responder algo así, que voy a modificar. Y claro, hay varios ejercicios que se puede hacer de todo este modelo, pero vamos acá. Y acá cambiar. Por ejemplo, pongo lo que sería acá configuración de campo de valor, uso recuento, me sigue saliendo error, pero si acá utilizo a detalle de pedido por ahora, voy a tener que quitarlo, voy a saber cómo está enlazado. Tengo entonces claro, sí más o menos te entiendo ahí, Juan José, cuando es el tema de la llave secundaria se puede repetir, claro, pero la llave primaria no. Sí, eso es lo que más o menos creo que te estabas refiriendo. En la parte de acá, por ejemplo, la llave secundaria se repite, se puede repetir, no hay problema en eso. Pero si se dan cuenta, la llave primaria es única, inalterable y no en blanco, como acá. Pero la llave secundaria sí puede haber algún tipo de dato duplicado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de cómo enlazamos. Bien, entonces acá me había quedado en detalle de producto. Tengo que buscarlo. Bueno, detalle de pedido era. Y detalle de pedido, acá tengo un campo llamado cantidad. Entonces ya sé la cantidad, es una suma realmente, porque hay números. Y ahí tengo la cantidad de productos que se han vendido en cada pedido. Pero ahora, yo puedo enlazar a pedido ahí. ¿Cómo lo puedo enlazar?
Si yo coloco acá pedido, realmente no hay mucho sentido que lo ponga ahí, pero podría usarlo como segmentación. La segmentación es una forma de aplicar un filtro más dinámico y acá puedo utilizar entonces al pedido. ¿Y qué puedo usar ahí? Bueno, puedo usar el código de pedido. Y por cada código de pedido, yo puedo saber, ya, en el pedido con el código 10.248, ¿qué productos se vendieron? El queso mozzarella, tallarines y la cantidad para cada uno de ellos. En el código tal o en los dos códigos. Ya, entonces puedo hacer esto usando ese principio de la relación transitiva entre entidades. Si yo quiero hacer un filtro para los productos que se han vendido por cada pedido, uso a detalle de pedido como puente. Y eso está acá, en valores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro, por ejemplo. Tengo acá más adelante, a ver. Digamos, tengo acá categorías, ¿verdad? En el modelo, y lo mismo puedo hacer. Tengo categorías, tengo los productos y tengo detalle de pedido. Puedo saber la cantidad, ¿verdad? Usando este campo, cantidad de productos que se han vendido. O puedo saber la categoría que más se ha vendido. Bueno, para eso uso categorías, uso productos y uso detalle de pedido. Y eso puedo simplemente dirigirme bajo ese principio acá y usar a esas columnas. Y no voy a tener problema ahí en la relación porque estoy usando a productos. Bueno, entonces utilizo categorías. Categorías, lo pongo acá, nombre de categoría. Sí, iría ahí. Y después acá utilizo a productos. Productos lo puedo colocar debajo. Y después puedo usar a valores, lo que es detalle de pedido. Voy a cambiar esto un momento a... Ahora sí. Entonces acá tenemos detalle de pedido. Y en detalle de pedido puedo usar de nuevo, bueno, la cantidad. Y después, bueno, esto acá lo puedo contraer. Y bueno, si quisiera colocar un formato ahí, ¿verdad? Puedo usar también más formas acá. En Excel hay formatos condicionales. Hay lo que sería nuestro... Bueno, acá vamos a ordenar esto de mayor a menor. Más o menos así. Y acá, bueno, usar un formato condicional, algo así rápido nada más. Por ejemplo, acá con 3 colores y aceptar, ¿no? Algo así. Entonces yo puedo obtener eso, la cantidad de productos vendidos por cada categoría, de esa forma. Pero, claro, ya sé que uso no solamente dependencia funcional al hacer consultas, sino también la transitiva. Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces, si yo quisiera hacer otra consulta acá que involucre, por ejemplo, al pedido al final, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Yo puedo usar desde categorías hasta pedidos tejiendo, digamos algo así, usando productos y detalles de pedido. Por ejemplo, podría usar categorías que ya lo hice, productos que también lo hice, detalles de pedido para saber la cantidad de productos vendidos por categoría y puedo usar a pedidos como segmentación. Quiere decir que acá yo puedo usar también a pedidos. ¿Cómo? Bueno, simplemente aplicando una segmentación o filtro hay de pedido bajo ese principio. Por ejemplo, acá no me lo muestra, ¿verdad? En las opciones no me está dando Excel, pero yo ya sé el concepto. Entonces el concepto sería que si ya estoy usando a detalle de pedidos, puedo usar a pedido ahora sí. ¿Por qué? Porque detalle de pedidos se está relacionando con pedidos. Entonces acá uso a pedido y de pedido le doy clic y aceptar. Y no tengo ningún problema porque estoy simplemente
usando la relación. Y ahí tengo, por ejemplo, por cada pedido. El pedido tal está involucrado los dos categorías, lácteos y cereales. Se vendió ahí. En el pedido tal, tales. ¿Qué más hay acá en cuanto a la forma de cómo obtener esas respuestas? Por ejemplo, en el caso de empleado, puedo aplicar algún tipo de, de concatenación para lo que es el nombres y apellidos. A ver, vamos a ver acá. La columna puede ser proveedores, vamos a usar empleados para este ejercicio básico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos empleados y acá por norma general nos pide que, por ejemplo, tanto el nombre y tanto el apellido sea colocado en diferentes columnas o campos. Quiero obtener un reporte de empleados en cuanto a sus ventas o sus pedidos. ¿Qué empleado vendió o hizo más pedidos? Entonces uso empleados y pedidos. Ya, ahora vamos a, bueno, este de acá. Lo coloco ahí. Y bueno, acá vamos a usar entonces a nuestros empleados. En cuanto a los empleados, por ejemplo, acá yo quiero al apellido y el nombre, pero yo puedo jalarlo y al jalarlo tengo esto. No, yo quiero en una sola fila. Ah, entonces tendría que hacer un campo calculado. Un campo calculado se logra en Power Pivot. Acá tengo la opción de dirigirme a la vista de datos y me dirijo a la tabla que yo quiero manipular, que es empleados. Recuerden que todos estos datos que están acá son datos importados. Quiere decir que están conectados a un origen y si ese origen hay un nuevo cambio, acá lo puedo actualizar. Pero yo puedo aplicar columnas o campos calculados acá. En cuanto al nombre, algo sencillo. Simplemente coloco igual, coloco acá simplemente el apellido, ¿verdad? Después utilizo un operador llamado ampersand simplemente para concatenar. Algo sencillo, comillas para poder separar, ampersand y luego coloco nombre. Y enter. De esa forma concateno. También, ¿qué puedo hacer con este tipo de columnas o campos calculados? Una columna o campo calculado también se le conoce como atributos derivados, cuando hablamos en bases de datos, ¿no? ¿Y qué son los atributos derivados? Son atributos que nacen o es producto de otros. Por ejemplo, lo estamos viendo acá. Esto de, le voy a poner un nombre, apellidos, que va bajo nombres, es un campo calculado que nace o es producto de concatenar o unir apellidos y nombres. Es claro. Y acá vamos a hacerlo así. Y no solamente se puede hacer esto, también se pueden hacer acá incluso en la parte de acá. Podemos crear KPIs o indicadores, podemos crear medidas para establecer nuestro KPI, para hacer análisis también. A ver, acá me voy a dirigir a detalle de pedido y en detalle de pedido puedo hacer un campo calculado, por ejemplo. Digamos, acá en el diagrama no tengo lo que sería en la parte de detalle de pedido, si nos damos cuenta, no tengo el precio unitario y tengo la cantidad, pero no tengo, digamos, el subtotal. O sea, tengo el precio unitario por producto, pero tengo que calcularlo mediante la cantidad para obtener y hacer, al final obtener eso. Tengo que multiplicar nada más. Pero ¿por qué tengo que multiplicar o por qué tengo que crear un campo calculado y eso no está acá ya creado? Por reglas. La regla indica que uno no debería de crear un campo calculado o derivado al momento de diseñar una base de datos. Pero puede haber excepciones. Vamos a ver eso en la parte teórica un momento para entender eso. Bueno, acá estábamos en las reglas. Tienen el PPT ahí en el enlace. Pero ahora acá lo vamos a ver. A ver, para entender esto de por qué acá de frente no ponen, por ejemplo, el total o cosas así de subtotal, por qué tengo que calcularlo.
Bueno, eso es porque acá hay reglas, pues, ¿no? Y entre las reglas vamos a ver por ahora la primera forma normal. La primera forma normal dice que hay valores o campos o columnas que deben de ser indivisibles, que no se puedan dividir. También hay que identificar cada grupo de datos, sería un registro y relacionados, claro, con una clave primaria. O sea, si vemos un registro hay que identificarlo con una llave primaria, hay que ponerle un código. Y también si tenemos un dato que está ahí y que no está dividido, pues tenemos que dividirlo. Vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos una tabla donde tenemos todo, digamos, revoloteado. Tenemos, por ejemplo, algunos Pokémones y al costado tenemos algún tipo de especie. Y acá me doy cuenta que hay datos que están, que sí se pueden dividir, ya que la regla me dice que deben de ser únicos o atómicos. Entonces, acá este dato se puede dividir. ¿Qué significa eso? Que se puede separar. Lo conveniente es que se separe. ¿Eso en dónde se ve, por ejemplo, acá? Acá lo ha usado. En el campo de apellidos ha puesto apellido y ha puesto nombres en el empleado. Pero claro, ahí habrá puesto el apellido completo, tanto paterno y tanto materno. Si nos vamos acá a la vista de datos, en empleados tenemos acá, por ejemplo, el apellido. Bueno, hay un apellido nada más. Pero puede haber apellido paterno y materno. En principio, lo ideal, lo que marca la regla es que debemos de crear columnas separadas para cada uno. Materno, paterno. En el caso de nombre, sí podemos colocar ahí nombre y primer nombre y segundo nombre. He visto bases de datos donde normal trabaja así. Pero en cuanto al apellido, sí separado paterno y materno. Es lo más típico, ¿no? Pero bueno, eso acá debemos de aplicar. Tenemos una tabla no normalizada, así que hay que aplicar las reglas. La primera regla, dividir. Entonces separamos lo que estaba así, normal y volador, lo separo por una parte normal y por otra parte volador. Pero me doy cuenta que normal y volador están enlazados a uno llamado Picyoto y lo que tengo que hacer es mantener esa información. Estoy normalizando la tabla, pero tengo que mantener lo que es la información al fin y al cabo. Y bueno, por esa razón acá por ahora estoy repitiendo, ¿no? Pilloto, normal, acá pilloto, volador. Me centro nada más en eso. Luego que dice la regla, hay que ponerle una clave. Y eso se pone simplemente, creamos una columna y un código único para cada uno de ellos. Para cada grupo de datos, para cada registro. Listo. ¿Qué más hacemos? Segunda forma normal. La segunda forma normal me dice que debo de crear una tabla y debo crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. Ah, ya, me estoy dando cuenta que acá estoy duplicando datos. Entonces no debería ser así, sino debería de separar. ¿Y cómo separo? Mediante la creación de otra tabla. Entonces de este diseño tengo esto. Tengo dos tablas y cada tabla me habla sobre algo específico. Tengo por un lado tal y por otro lado especie. Y claro, cada uno manteniendo su código único. El dato ya no se repite porque es separado. Ya no se repiten los datos. Ahora, ¿qué hago? Me pide que yo relacione ambas tablas, que he separado para tener esos datos que no se repitan, o registros que no se repitan. Entonces, debo de unir o comunicar ellos mediante una clave externa o foránea. Es la razón de por qué hay llaves primarias, llaves secundarias en este mundo de bases de datos relacionales. Bueno, entonces tengo que enlazarlo. Y acá cometería el primer error, que sería regresar todo a la primera forma normal, de alguna manera. Porque digamos que acá tengo tal Pokémon. Y acá estoy diciendo que este pertenecía, si recordamos, a volador y normal. Acá tengo especie 03, especie 03 es normal, se cumple. Este de acá también me decía que era volador, especie 06 es volador, se cumple. Pero estamos volviendo a lo mismo, estamos colocando todo en una sola columna. No se debería hacer esto. Así que creamos una tabla transitiva. Como ya sabemos el concepto,
la tabla transitiva nos sirve para poder enlazar datos de una tabla con otra. Y de esa forma poder entonces aplicar una relación correcta, que es la relación de muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos, cuando yo vea, o esté en ese caso, lo que hago al final es crear esto, crear una tabla transitiva. Y ahora sí, mantengo la misma información. Estaba en que tal Picyotos estaba en una especie tal, porque acá dice Poke02 y este de acá es este de acá. Entonces este de acá está o pertenece a una especie 03 que es normal. Muy bien. Ahora este de acá, que es 02, está acá otra vez, se repite, acá no hay problema en que se pueda repetir porque son llaves foráneas. Está acá también con volador. Entonces se cumple tanto todas estas tres tablas. Con la primera tabla mantiene la misma información, pero claro, en una no está normalizada, pero acá ya está normalizada. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, las ventajas está o recae en la forma de cómo hacer las consultas, cómo hacer nuestras tablas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentación y todo ello campos calculados también mediante esto de acá, que son las reglas. Vamos ahora sí a la tercera forma normal. Esto de acá ya está en segunda forma normal y también está en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque acá en la tercera forma normal me dice, me lanza unas reglas o normas de que hay que eliminar campos o columnas que no dependan de la clave. Y eso significa que hay que eliminar aquellas columnas que no dependan de una llave y separarlo en otra tabla. Entonces, acá tenemos matrícula, tenemos código de aula y código de curso y tenemos el aula. Si bien es cierto, esto podría servir porque en realidad son pocos datos por ahora. Pero ¿qué pasa si agregamos más descripción al aula? Si en un futuro agregamos más descripciones o más atributos o más datos para esa aula, lo ideal es separar. Y eso se logra simplemente creando otra tabla y uniéndola mediante su código. Ahí ese dicho, ¿no? Divide y vencerás. Y bueno, se cumple acá porque yo puedo separar. Mientras más separe, de acuerdo a lo que estoy haciendo, yo puedo enlazar después con sus llaves primarias y secundarias. Y si practico esto, leo varios ejercicios y practico, puedo perfectamente crear o diseñar bases de datos para cualquier negocio y entender cualquier negocio según viendo su modelo. Una base de datos para una institución tecnológica, una universidad, cómo está hecho, cómo controla los pagos de los alumnos. Ya, tengo que ver el modelo, tengo que ver si realmente ese modelo está cumpliendo con estas normas o no, y de acuerdo a eso puedo aplicar mi reporte. Es mucho más complicado, es verdad, pero esa ventaja o ese poder de hacer un reporte que realmente diga algo va a depender mucho del modelo, de entender ese modelo. Y para entender ese modelo, estamos viendo esa teoría. Veamos el otro principio, que es la tercera forma normal también, pero la otra regla. Me dice que también no pueden haber datos derivados. Y esto, claro, hay docentes también que dicen, hablan sobre esto, que no debería haber campos calculados. Por esa razón, acá en la vista de diagrama, yo veo que acá detalle de pedido perfectamente alguien puede crear una columna y multiplicar precio unitario por cantidad para obtener un subtotal y después calcularla, por ejemplo, con el descuento. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero eso al final consume y va a depender de muchas cosas, porque puede haber excepciones. Si hacemos una columna calculada y esa columna calculada, cada vez yo le voy a hacer consultas a esa misma columna calculada, lo ideal sería crear ahí un campo calculado omitiendo lo que dice esta regla, por temas de rendimiento nada más. Pero si no es así, si va a ser una columna que realmente yo no la voy a estar sacando provecho, no voy a hacer tantas consultas o preguntas a esa columna, bueno, no debería de haber, ¿no? No puede haber datos derivados, no puede haber columnas calculadas. Un ejemplo, se ve acá. Nota 1 hasta nota 3 para obtener el promedio, columna calculada.
promedios en base a nota 1, nota 2, nota 3, sumado y dividido entre 3, o cantidad de elementos. Ya entendimos las reglas, ya entendimos entonces cómo se organiza, también los datos, pero ¿cómo se analiza? También vamos a ver acá. Esto según un gráfico, tenemos datos, lo ordenamos, obtenemos información. Esa información al final simplemente vemos y obtenemos conocimiento. Generamos competencia y eso en un saber. Claro, pero ¿cómo hacemos ese tipo de... ¿Cómo obtenemos información de una base de datos? Porque se llama base de datos, no base de información. Bueno, a través de consultas. Hay varias consultas. Hay de selección, de unión, de eliminación, de actualización. Y la herramienta que vamos a usar para el curso no es un curso, claro, de SQL Server, pero vamos a usar Access. Y en Access hay de selección, de actualización, de eliminación, de unión, de referencia cruzada, para hacer este tipo de preguntas a una base de datos. Y lo mismo se puede adquirir en una tabla dinámica o gráfico dinámico. En Excel, claro, hay formatos condicionales. También. Y claro, en Excel también lo bueno de Excel es que fácilmente alguien puede desarrollar complementos, que básicamente son como pequeños programas que tú puedes integrar a Excel. De hecho, Power Pivot es un programa que se ha integrado a Excel y que ahora simplemente viene por defecto instalado. Power Query también está ahí. En Power Query también es lo mismo, algo similar a Power Pivot, solamente que ahí usamos otro tipo de lenguaje más para hacer más análisis. Después, Power Mat. ¿Y qué hay del diseño? El diseño realmente, bueno, importa o no en cuanto al uso de reportes. Sí, claro, también no es un curso de diseño, pero lo básico sabemos que hay herramientas como por ejemplo Wex, como Paletón que nos sirve para poder saber el contraste. Si vamos acá y colocamos Paletón en Google, ahí tenemos una aplicación web que nos sirve simplemente para ver qué combinación de colores podría ir bien o contrastar uno con otro para hacer algún tipo de diseño o reporte. Y lo interesante acá es que, por ejemplo, tenemos un código. Este código que estamos viendo es un código de color. Y este código de color, si es que a mí me gusta, lo puedo integrar a Excel. Bueno, esto de acá lo copio. Si se dan cuenta, digamos que me gusta esta combinación. Y le doy clic acá. Tengo un código, ¿verdad? RGB en hexadecimal. Clic, control C para copiar. Y ese formato lo puedo emplear en mi diseño. Me voy acá en Excel, me voy a la parte de inicio, ¿sí? Y acá más colores, personalizado, y acá pego ese formato, ese código hexadecimal. Pego, aceptar, y acá, claro, me sale ese código o color que yo he copiado de la web. Sí, así empiezo a diseñar mi panel. Hay más cosas que esto. Bueno, hay una aplicación, en realidad es un diseño, ¿no? Que lo que hace es simplemente mostrarte cómo hacer un tablero o cómo inspirarte en hacer un tablero para el diseño. Y para esto usamos, como hemos visto, los colores, pero también los colores podemos obtenerlo de una web. Podemos ir acá a la página, por ejemplo, de Admin LT3, que es una web donde nos muestra un tablero. Y en base a eso, nosotros podemos inspirarnos para hacer un modelo de esta forma, usando esos gráficos. Y eso básicamente es cuestión de darle clic derecho, ¿verdad? Inspeccionar el elemento y acá nos sale códigos así en color. Y si a mí me gusta también, quizás puedo copiar y pegar e integrarlo así a Excel. ¿No? Cosas que vemos. Bien, ahí tienen el enlace que les he compartido. Y claro, acá tienen también un ejemplo.
Sí, por ejemplo, acá sería por año, nos cambia. También podemos verlo por trimestre, vemos que todos los valores cambian. En cuanto a las categorías también. Acá, por ejemplo, vemos eso del empleado, eh, cantidad de pedidos que ha hecho cada empleado, cantidad de productos que ha vendido cada empleado y también el total o suma de la venta de cada producto para cada empleado. Bueno, si tienen alguna, acá, por ejemplo, simplemente son tablas dinámicas, ¿verdad? Esto de acá, cada uno son tablas dinámicas usando solamente un campo acá en la tabla dinámica. Y claro, acá podemos programar también un botón que haga eso, asignando una macro. Para darle clic derecho acá, en vez de actualizar cada uno de ellos, le asignamos eso a un botón. Y hay más cosas todavía en esto, pero claro, acá por ejemplo usamos la misma, pero mediante una fórmula. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta ahí en el chat o comentario. Sí, Patricio, creo que en la página de Facebook, ahí te pueden compartir el enlace o creo que lo suben al canal de YouTube. Sí, te recomiendo verlo por la parte de, más que todo esto, normalización. Hay un canal de YouTube también. A ver un momento, ¿sí? Si recuerdo, hay un canal de YouTube de la empresa. Pero y si no, acá también lo voy a subir. ¿Sí? Sí, hay un canal de YouTube SDC Learning. O acá también en todo caso lo subiré. Ahí tienen los archivos para poder practicar. Tienen un modelo y básicamente es darle clic derecho, ¿no? Mostrar lista de campos. Y acá están los campos de la tabla. Ahí pueden ver qué se puso o qué no se puso. Bueno, iconos también se recomienda usar, ¿no? En cuanto a mapas, también se puede usar aquí un gráfico de mapas. Pero claro, eso siempre va a depender si es que los datos tienen en sí algo, ¿no? Una ubicación. Pueden usar una columna de países y otro lado ventas o totales. Sí hay curso de Power BI, Jordi. De hecho, lo que has visto el día de hoy es también como que la introducción a Power BI. Míralo así, en el tema de los modelos de datos. En el curso, por ejemplo, vamos a ver una aplicación web conectado también con Excel. So, ¿dónde está? A ver acá. Bueno, sistema web con Microsoft Excel. ¿Qué esto de acá sería? Si tienen alguna duda más o pregunta. Sí, es una aplicación de una bodega para hacer ventas de productos, cosas así.
A ver. Bueno, acá les muestro un poco del temario, ¿no? Del curso de Excel, tanto básico, módulo número 1, módulo número 2 y módulo número 3. Partimos desde funciones básicas de Excel, el Excel intermedio, modelamiento de datos, ese tema, modelamiento de bases de datos, normalización, lo que hemos visto, desarrollo, implementación, diseño de bases de datos diferentes para cada negocio, bodega, hotel o planilla, consulta, acceso en Access, algo de SQL Server, conexiones, Power Mat, Power Query, lenguaje M, funciones DAX, y lo último que está saliendo, que es la tendencia en Excel, que es Scriptlat, con Excel 2021. Y también una aplicación mediante VBA, bueno, eso con conexión, un CRUD. Bueno, si no hay ningún tipo de duda más, bueno, muchas gracias por haberse conectado y tienen los materiales ahí en todo caso. Ajá, gracias Francia, gracias Patricio. Bueno, mi nombre es Anthony Cárdenas Aquino. Marco, eso consúltalo con la coordinadora. Gracias Exxon, gracias a todos. Bueno. Listo chicos, gracias. Y chicas también. Acierto, acierto David. Feliz y bueno, tengan una buena noche de todos.